Después de que Jesús ha entrado a Jerusalén y al siguiente día ha purificado el templo, nuevamente el Señor va al templo. Y en el templo Él va a contar una parábola. Pero mientras Él iba caminando con sus discípulos, vieron una higuera que un día antes el Señor había maldecido por no tener fruto. Y los discípulos estaban sorprendidos porque la higuera se había secado. Dice la Escritura en Marcos 11:20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado de las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Por qué se secó la higuera? Porque no dio fruto, representando a Israel, que no había dado fruto. Después el Señor volvió al templo y el Señor está hablando con los ancianos, con los líderes religiosos, y Él empieza a contar esta parábola, la parábola de un hombre que sembró una viña, y dice que envió a uno de sus siervos y lo mataron los labradores. Luego envió un segundo y los labradores lo mataron también. Envió un tercero y los labradores volvieron a matar al tercer siervo. Y dice la Escritura en Marcos 12, por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Pensamos que muchas veces que lo que nosotros hacemos no tiene consecuencia. Si ustedes se fijan en esta parábola, la paciencia del Señor, de este hombre rico que había sembrado su viña, esta viña, su paciencia había sido grande, porque no solamente envió a uno de sus siervos, sino que envió a 3. Y por último envió a su hijo amado. Esta parábola está representando a Jesús, que en el pasado los profetas fueron golpeados, fueron asesinados, no fueron escuchados. El mensaje de ellos no fue relevante para las personas. El mensaje de Dios no fue recibido. El Señor ahora ha enviado a su Hijo, y su Hijo también ha sido rechazado. Sabemos que días después Jesús iba a ser crucificado. Pero algo interesante en la parábola es que dice: ¿qué hará el Señor de la viña? En el versículo 9. ¿Qué hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores. ¿Cuál es nuestra reacción al mensaje del Evangelio? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra de Dios? El mensaje que Dios está transmitiendo continuamente a través de las redes, a través de predicadores en las iglesias, en diferentes iglesias, hablando de que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, que necesitamos analizarnos cómo estamos delante de Dios. Y nosotros ignoramos. Somos como estos labradores, culpables de ignorar el mensaje de Dios, culpables de rechazar a Jesucristo. Por nuestra culpa Jesús ha ido a la cruz. Pensamos que no hay consecuencias. Por supuesto que hay consecuencias. Para toda aquella persona que no se arrepienta de sus pecados, para aquella persona que no viva para Jesús y se entregue a Jesús, esa persona también será desechada, exactamente como los labradores. La pregunta es: ¿cómo estás tú? ¿Cómo has recibido tú el mensaje del Evangelio? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Cristo mora en tu corazón? ¿Jesús es tu Salvador? Si es así, tú estarás con Él por siempre. Pero si tú no has entregado tu vida aún, hay para ti también una reprensión como para estos labradores. Yo te invito a que te pongas a cuentas con el Señor y vengas en arrepentimiento y fe, pidiendo clemencia y salvación para tu vida.